¿Es, digamos, algo utópico aspirar a tener la vida que quieres tener? Para nada. Los cabalistas dicen que el auténtico éxito en la vida se tiene cuando tú haces coincidir tus planes con los planes que el Creador tiene para ti. La herramienta de creación de la realidad eres tú mismo. Lo que la Kabbalah nos enseña, o la Cábala nos enseña, es a cómo utilizar los recursos que la tecnología de la realidad nos provee para ayudarme en la creación de mi realidad de manera consciente, porque los sueños son realidades paralelas en realidad. Son mini películas holográficas que te permiten liquidar y desarrollar habilidades y superar límites propios en un escenario que no es este, pero que como ya tiene validez superarlo allí, no lo tienes que vivir aquí. ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente perdido en la vida? A esa persona, si tuvieses que cogerla uno a uno y decirle, oye, mírate esto, esto y esto, ¿qué le dirías? Yo le diría que empiece por hacerse la pregunta correcta. Si esa persona está perdida es porque no se está haciendo la pregunta correcta. ¿Y cuál es esa pregunta? Muy buenas a todos, bienvenidos a Creadores de Realidad. Yo soy Víctor Martín. Hoy tenemos la última entrevista de esta primera temporada y qué mejor que hacer esta súper entrevista con Raúl Durán. Bienvenido, Raúl. Víctor, un placer. Igualmente. Tenía muchísimas ganas. Yo tenía ganas también de encontrarme contigo. Cuéntanos quién es Raúl Durán. ¿Quién es Raúl Durán? Pues sí. Raúl Durán es un nombre de un personaje que va cambiando y va mutando a medida que sus experiencias vitales le hacen evolucionar y transformarse. Y en este momento es alguien muy centrado en sus proyectos, en su, sobre todo de difusión y de divulgación, de enseñanzas espirituales que ayuden a las personas a trascender la visión de que existe un solo plano, que es el plano físico, a ayudar a entender que todo lo que vivimos en el plano físico tiene su origen en planos que son no físicos. Y esto se estudia fundamentalmente, en mi caso lo he estudiado desde el punto de vista de la Kabbalah, que ahora luego ya si quieres entramos un poco más en profundidad, y ese es Raúl Durán, o sea, haciendo una labor de hormiguita, de difusión, de divulgación, de enseñanza también, a través de mi escuela, de escritura, de libros, en fin, de divulgación, definitiva. Una gran obra la que estás creando, Raúl. Bueno, yo estoy muy contento con el propósito que estoy realizando en mi vida. Siento que es mi lugar y siento que es donde tengo que estar. ¿Cábala o Kabbalah? Pues en hebreo, que es la palabra original es hebrea, es Kabbalah. Kabbalah. Luego es cierto que en español se escucha Cábala. Y también se puede ver escrito con K o con V. Y con H al final, ¿no? Sí, se puede ver escrito de muchas formas. Claro, porque el problema es que en el hebreo es una letra Kuf, Lamed, es Kuf, Bet, Lamed, He. O sea, Kabbalah, que eso, la Kuf inicial tú la puedes transcribir a K o a C en español, porque en realidad es el sonido K, ¿no? Ok. Y la Bet la puedes poner como una V o una B. O sea, que realmente la transcripción en la escritura permite esas variantes, ¿no? Ok, venga. Vamos a llamarlo Kabbalah, ¿no? Pues Kabbalah en español. Raúl, ¿cómo nos ayuda esa herramienta a crear nuestra realidad? Bueno, la herramienta de creación de la realidad eres tú mismo, es tu alma. O sea, tú eres una máquina de crear realidad. Lo que la Kabbalah nos enseña, o la Cábala nos enseña, es a cómo utilizar los recursos que la tecnología de la realidad nos provee para ayudarme en la creación de mi realidad de manera consciente y evitar caminos, aquellos que sean evitables, que me puedan causar situaciones incómodas o excesivamente incómodas, porque la incomodidad tiene que formar parte del camino, pero no debe ser crónica. El dolor, digamos, debe formar parte del camino, pero no debe ser crónica. Entonces la Cábala es la tecnología, o sea, el manual de instrucciones, vamos a decir, de la tecnología de esta realidad, que está presto para ser estudiado y para ser aplicado, obviamente. Ok. Porque este conocimiento, digamos que antes está más oculto, más en la sombra, ¿no? Al final, según tengo entendido, era un conocimiento que poca gente tenía acceso a él. Era un conocimiento muy secreto que se transmitía de maestro a alumno, de uno en uno y muy secretamente. Inclusive maestros muy, muy potentes dentro de la Kabbalah, como Isaac Luria, prohibieron expresamente que se difundieran sus enseñanzas. Wow. Menos más que los alumnos no le hicieron caso. Incluso transcribieron su enseñanza, su principal alumno, Jaime Vital, y gracias a Jaime Vital tenemos hoy un conocimiento de Kabbalah
de toda la Kabbalah que enseñó Luria, brutal. O sea, y para mí, que fue uno de los grandísimos cabalistas de la historia, ¿no? Ujú. Pero la pregunta que tú me haces de por qué hoy, en realidad no es por qué hoy. Ha sido una revelación que se ha ido desenvolviendo de una manera progresiva. Al principio era completamente secreto, luego no tanto, luego ya se empieza a revelar más. Ya por el siglo XVIII, cabalistas muy potentes como Ramchal en Italia ya revelan un poco más, hasta que llega el siglo XX y encontramos a un cabalista que es Rabbi Ashlag, que toma la decisión de abrirlo de una manera ya completamente abierta para el mundo, publicando, escribiendo, él y toda su descendencia, sus hijos. Y bueno, y a partir de ahí, años 50 aproximadamente del pasado siglo, Ujú. y a partir de ahí la apertura es total, porque además es lo que está previsto tanto por los profetas de Israel como por el propio libro del Zohar. Ujú. El Zohar es el libro, la compilación de escritos de un grandísimo cabalista, de los más importantes de la historia, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, se atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai, en Israel, en Galilea, siglo I. Y esos manuscritos de pronto desaparecen y aparecen otra vez en el siglo XII en la península ibérica. Ostras. Que la gran restauración de la Kabbalah o de la Cábala sucede aquí, en Sefarad, en la península ibérica. Wow. Donde grandes cabalistas como Yosef Yicatilla, Abraham Abulafia, bueno, por supuesto toda la escuela de Gerona, aquí en Cataluña, en Barcelona, Isaac el Ciego, hay cantidad de cabalistas que restauran todos los conocimientos del Zohar y de la Kabbalah, del Sefer Yetzirah, del Bahir, de todos los libros antiguos, y de pronto pues se restaura aquí, nace aquí la Kabbalah, la compilación de la Kabbalah, digamos. Ok. Según tengo entendido, Raúl, el libre albedrío, según la Kabbalah, no existe, ¿no? ¿O es así o no? Existe y no existe. A ver, explícame eso. Ambas ¿Vale? son ciertas. Ok. A ver, nosotros entramos en este mundo como almas que se encarnan en una experiencia física porque hemos firmado un contrato de alma en el cual hemos pactado que vamos a vivir 4 o 5 experiencias de aprendizaje muy potentes a las que no podemos renunciar porque lo hemos firmado. Hemos venido para eso. Vale. Y yo hago un símil con los estudios universitarios. Digo que son asignaturas troncales. Las tienes que hacer. Vale. Y luego hay otra serie de asignaturas que son optativas. Ahí hay libre albedrío. En las troncales no hay libre albedrío. Vale. Además, en el proceso de poder superar esas asignaturas obligatorias, tú puedes pedir ayuda. Pero claro, para pedir ayuda, para solventarlas con mayor sabiduría, ¿qué necesitas? Conocimiento. Por eso es tan importante que la senda que el alma tiene en este mundo como experiencia humana, se dé cuenta de en qué momento, a través de una puerta de dolor, siempre la puerta es el dolor, sepa acceder, tenga demanda de accesión o de acceso a ese conocimiento que le va a hacer entender la tecnología de la realidad, que en realidad es para lo que hemos venido. O sea, si tú me preguntaras cuál es el propósito de la vida, si hay un propósito, es tomar conciencia de nuestra naturaleza trascendente. Okay. Ese es el propósito con mayúsculas, ese es el mismo para todos. Los cabalistas dicen que el motivo para reencarnar en este mundo es estudiar Kabbalah. Pero claro, es que la Kabbalah es la Nistar Jommá, se dice en hebreo, que es la sabiduría oculta, es la sabiduría que te explica la realidad. Claro. Entonces, ambas son compatibles, no son excluyentes y además son necesarias las dos. Para que con cada experiencia que tú tengas en este mundo y que te haga hacerte preguntas, que esas preguntas tengan la profundidad suficiente como para llevarte a un estudio de un conocimiento que a la postre te haga dar saltos de conciencia a medida que estudias. Y a medida que estudias, en la misma medida aparecerán lecciones en tu vida que te hagan todavía ascender más el nivel de conciencia. Vale, ¿y cómo podemos saber si esas lecciones son troncales o son optativas? Es muy fácil, por el grado de sufrimiento que te generan. Ostras. O sea, si es top sufrimiento, es troncal. Esa la firmaste. Y estás aquí para superarlo. Estás aquí para comprenderlo. Ok. Y para proponer una solución original
a ese reto, a ese desafío. ¿Qué quieres decir con una solución original? Sí, porque cuando el alma se encarna en este mundo y escoge, o sea, firma ese contrato con esas lecciones, entonces el alma se encarna dentro de una genealogía particular, dentro de una familia. Escoge esa familia y no otra porque en esa genealogía va a encontrar la predisposición a que en su vida física sucedan una serie de eventos que le den la oportunidad como escenario de proponer una solución original al problema que tuvo el bisabuelo o que tuvo el abuelo, o la abuela, entiendo, o la bisabuela. Entonces, vas a repetir circunstancias parecidas a las de tu abuelo, bisabuelo, abuela, bisabuela, pero vas a tener que proponer una solución distinta. Porque a ellos no les funcionó. Porque si no, no habría repetición. Entiendo. Y ahí nos vamos a otra dimensión, que es que nos podemos mirar como seres individuales, pero a la vez somos multidimensionales y también somos una conciencia genealógica. Y a la vez también somos una conciencia de humanidad. Todo a la vez. O sea, somos multidimensionales en ese aspecto. Entiendo. Entonces, ¿es, digamos, algo utópico aspirar a tener la vida que quieres tener? Para nada. Para nada. Siempre y cuando ese quiero o esa vida que quiero tener esté en resonancia con los planes que el Creador y tú firmasteis. O con los planes que el Creador tiene para ti. Los cabalistas dicen que el auténtico éxito en la vida se tiene cuando tú haces coincidir tus planes con los planes que el Creador tiene para ti. Vale. Lo vas a averiguar muy fácilmente después de un periplo durante la vida, porque vas a pasar de entender que tu deseo de recibir antes era solo para ti y quizás compartir un poquito, y el gran salto está cuando tú transformas tu deseo de recibir para ti en tu deseo de recibir para otorgar. Entiendo. Ahí está el salto. Ese salto es muy complicado. Claro. Porque antes de eso, tu alma, al igual que la espada del samurái, ha tenido que forjarse dentro del horno a base de golpes, de martillazos, de capas de calor que la han hecho más fuerte, pero también más permeable a las posibilidades. Ok. ¿Y qué consejo le darías a alguien que se siente perdido en la vida, que dice, ostras, es que, no sé, hay algo aquí que no acaba de fluir? ¿Qué está pasando? O sea, a esa persona, si tuvieses que cogerla uno a uno y decirle, oye, mírate esto y esto, ¿qué le dirías? Yo le diría que empiece por hacerse la pregunta correcta. Si esa persona está perdida es porque no se está haciendo la pregunta correcta. ¿Y cuál es esa pregunta? Eso depende de la vida de cada uno. Pero yo lo que puedo decir es que la pregunta correcta siempre tiene que ir, otra vez, en línea con tu propósito. Y tu propósito siempre va a ir en la línea de entenderte como una entidad espiritual teniendo una experiencia humana. Ok. ¿Y se puede saber cuál es tu propósito en concreto con la Cábala o no? Sí se puede. Sí se puede. Se puede de una manera a toro pasado. Y te puede proyectar potenciales de futuro. Me explico. Yo, por ejemplo, he desarrollado una metodología basada en conocimientos cabalísticos, pero es un desarrollo, donde a través de tu fecha de nacimiento, esta es una vía, ahora te voy a hablar de más vías. Vale. Una vía es la vía de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento del calendario común, vamos, de la fecha que naciste, oficial. Sí. Eso es una fecha de matrícula, vamos a decir, de cuando el alma entra en el mundo. Vale. La fecha de matriculación, como los coches. Una pregunta, un inciso rápido. ¿Incluye o debe incluir la hora de nacimiento o no hace falta? En mi metodología no. Por ejemplo, en astrología es muy importante. En mi metodología no tanto. Vale. Porque estoy mirando otros aspectos. Y ahí vamos a ver que la persona tiene un camino de vida muy marcado y que tiene unas debilidades muy marcadas también. Entonces, lo fundamental es saber identificar cuáles son tus desafíos, tus retos, que normalmente cuando desarrollo la metodología hay una parte derecha y una parte izquierda del diagrama. Vale. La parte derecha representan tus bondades, tus fortalezas. La parte izquierda representan tus debilidades, aquello que vienes a superar. Para superar esto necesitas la parte derecha, que son tus potenciales. Ok.
Entonces, ahí tienes que entender esa conjunción, ¿no? Esa es una vía que a mí me ha funcionado muy bien y durante años en consulta lo he practicado muchísimo, miles de casos y es muy potente. Y de hecho es lo que enseño en mi escuela. Una de las claves, digamos, de las enseñanzas más originales es precisamente esa, ¿no? De mis aportaciones. Hay otra vía muy potente, Víctor, que es la interpretación de sueños. Wow, cuéntame más. Es otra vía iniciática, es otra vía de conocimiento de tu propia esencia. Y lo que conseguimos con la interpretación de sueños es descifrar los sueños, descodificarlo, para poder ver qué mensaje te está dando otro nivel de tu alma superior del que tú no eres consciente. Todo eso se aprende. Uh-huh. Y ese nivel de alma superior, que se llama, en hebreo tiene un nombre, se llama Neshama. La Neshama te envía mensajes durante el sueño. De hecho, el Talmud dice que un sueño recibido y no descifrado es como el que recibe una carta y no abre la carta. Ostras. Este espacio está patrocinado por Vive Pharma. Seguramente ya conoces el omega 3 por sus beneficios para el corazón, el cerebro o la vista, pero hay algo que va más allá de lo físico. Con la formulación omega 3 Pro de Vive Pharma, no solo nutrimos el cuerpo, también influimos en cómo funciona la mente. Y es que está demostrado que el omega 3 favorece el aumento del BDNF, una proteína clave para que el cerebro recupere su capacidad de aprender, adaptarse y salir de los mismos patrones de siempre. Y cuando esto ocurre, no solo cambia lo que piensas, cambia cómo lo interpretas y cómo respondes a la realidad. Porque crear tu realidad no empieza afuera, empieza dentro. Y si quieres experimentar este enfoque en tu día a día, por formar parte de Creadores de Realidad, puedes acceder al Omega 3 Pro de Vive Pharma con un 10% de descuento usando el enlace que tienes en la descripción de este vídeo. Vive Pharma. Nutrir el cuerpo para liberar el potencial de la mente. Fíjate la importancia que se le da desde tiempos muy antiguos a esta sabiduría, donde tenían muy claro los místicos de la antigüedad que los sueños eran auténticas vías de conocimiento, tanto de tu propia naturaleza como de la naturaleza de la realidad. Y ahí te encuentras con muchos tipos de sueños. Hay distintas vertientes. Uno, por ejemplo, puede ser un sueño en el que de pronto entiendes verdades universales, lecciones espirituales. Muchos sueños son ir a la escuela espiritual y recibes lecciones. Otros sueños tienen que ver con tu propia vida. Y yo por eso pregunto siempre cuál es el contexto. Porque toda la interpretación de un sueño tiene que ver siempre con el contexto particular de la persona en ese momento que sueña. Vale. Por eso no soy muy amigo de interpretaciones generalistas. Por eso no soy muy amigo de diccionario de sueños. Ya. ¿Por qué? Porque lo que para ti puede significar un simbolismo, para mí puede significar otro. Es decir, para ti que aparezca tu padre en un sueño y que en mí aparezca mi padre en mi sueño pueden significar dos cosas diferentes. Okay. Entonces no se puede generalizar. A pesar de que hay una enseñanza muy profunda en el Talmud, un tratado concreto que es el Tratado de Berajot, también en el Zohar, en partes del Zohar, en dos partes concretamente, que explican significados, digamos, generalistas, pero que para mí son capas adicionales de interpretación. Es decir, yo de lo que me di cuenta con la práctica de más de 12 años anotando e interpretando mis propios sueños en un trabajo a machamartillo, disciplinado, de lo que me di cuenta era de que existían distintos niveles de arquetipación, distintas capas de programación simbólica, todas ellas compatibles, pero son diferentes. Y gran parte de la habilidad interpretativa tiene que ver con saber en qué capa está el símbolo que me viene en el sueño. Y eso es lo que yo enseño precisamente en mi programa de interpretación de sueños en la escuela. ¿Todos los sueños tienen un significado? Es decir, o hay veces que soñamos y es súper random. No, hay sueños que no significan absolutamente nada. Vale. El Talmud lo dice, existen sueños vanos, los llama. Vale. No sirve de nada. Especialmente los del primer tercio de la noche. Vale. El Talmud divide la noche en 3 tercios. El primer tercio de la noche, el segundo y el tercero. En el primer tercio de la noche no suele haber... dice el Talmud que casi prácticamente es mentira o es vano o no sirve. Los 2 segundos tercios sí son más significativos. Dice que el segundo tercio es 50% verdad y 50% mentira
y el tercer tercio es 90% verdad y 10% mentira. O sea que incluso dentro de los sueños verdaderos hay asuntos que son desechables, que son attrezzo, que no sirven. ¿Y qué opinas de intentar controlar el sueño? Intentar tener un sueño lúcido. Un sueño lúcido, sí. Pues que es posible, que es una habilidad del alma, que es una habilidad que yo creo que la mayoría de seres humanos, que la mayoría de almas encarnadas tienen de manera natural. Yo creo que es una habilidad que se castra con el adoctrinamiento cultural y lo que llamamos educativo, y pongo comillas en educativo, pero que es una habilidad que forma parte, es un recurso del alma. ¿Y para qué sirve realmente? O sea, el hecho de poder decir, venga, va, pues ahora voy a controlar el sueño, ¿no? Desde esa parte más consciente. Pues porque los sueños son realidades paralelas, en realidad. Yo siempre digo, son mini películas holográficas que te permiten liquidar y desarrollar habilidades y superar límites propios en un escenario que no es este, pero que como ya tiene validez superarlo allí, no lo tienes que vivir aquí. Vale. Pero esto se puede hacer siendo el sueño lúcido o no siendo lúcido. También se puede hacer. Claro, tú puedes tener un recuerdo de un sueño en el que de pronto has superado un obstáculo, el sueño te lo va a plantear en lenguaje simbólico, lo vas a saber descodificar porque tiene que ver contigo, y en tu vida no se te va a presentar ese obstáculo. O quiere decir que ese obstáculo ya lo superaste. Entiendo. Y además tienes la certeza absoluta. O sea, es de una calidad esa certeza que lo sabes. Como que ha habido un desbloqueo. Lo sabes, no tienes duda, lo sabes. Quien me escuche sabrá de lo que estoy hablando. Ok. ¿Y los viajes astrales, Raúl? Pues los viajes astrales es salir del cuerpo de una manera consciente y a voluntad. Y esto también es una habilidad del alma que se entrena. ¿Y en este caso para qué serviría un viaje astral? Pues a mi modo de ver sirve para poder explorar otros planos paralelos de la realidad sin necesidad de morir ni de dormir. Vale. Es otra vía de exploración. ¿Hay algún tipo de peligro a la hora de hacer esto o no? El peligro está cuando entiendes que cuando te mueves en planos paralelos siguen existiendo entidades o inteligencias que no son muy amigables. Entonces tienes que protegerte. Y como tienes que protegerte, tienes que tener mucho cuidado a la hora de ser muy consciente de cuál es tu fortaleza para poder indagar en esos otros planos. ¿Pero te puedes morir? Por ejemplo, haciendo un viaje astral. Sí, perfectamente. ¿Se puede? Sí, okay. Perfectamente, claro. Wow. Yo pensaba que era más, no sé, pues que a lo mejor se te enganchase algún tipo de energía, puedes morir y lo que sea. O puedes quedar en coma. Wow. Ok. Bueno, yo creo que me lleva la conversación un poco por otro tema. Quería preguntarte mucho por la Kabbalah. ¿Es cierto que hay cierto conocimiento en Kabbalah que solo se le revela a gente que lleva un estudio muy profundo de ella? Es cierto. Y es cierto que hay conocimientos que los grandes cabalistas, que los grandes cabalistas son cabalistas ocultos, no son personas que están en el público. Vale. Que se dan al público. Este tipo de cabalistas no revela su conocimiento a cualquiera. Se lo revelan solamente a personas muy elegidas por ellos. Y son las propias personas que lo reciben las sorprendidas de que este gran cabalista se haya acercado a esta persona a querer revelarle ese conocimiento, ¿no? Porque todo forma parte de un plan mucho mayor, en el cual se tiene que ir revelando esa luz de a poquito, pero llega un momento en el que hay que dar un acelerón en el plan y yo creo que en esta era en la que estamos es la era del acelerón porque las redes sociales permiten que hoy en día exista una difusión amplia de esta sabiduría, por lo menos a los niveles donde el gran público puede comprenderla y más que comprenderla, que es muy importante, aplicarla y encarnarla, vivirla. ¿Y se puede saber por dónde van los tiros de esa información? ¿En qué sentido? En el sentido de, o sea, que si está oculta entiendo que es porque no todo el mundo debe tener acceso a ella, pero por dónde van los tiros me refiero a para qué sirve esa información o en qué está enfocado concretamente. Toda la información de la Kabbalah en general tiene un propósito único que es hacerte ascender o que tú asciendas en tus niveles de conciencia, que salgas de la prisión de Egipto. En el término de la metáfora de la Torá, de las escrituras, Egipto no es solamente un país, sino que es un estado de conciencia donde el alma está aprisionada y es ignorante de su propia naturaleza, su naturaleza espiritual.
todo el objetivo es salir de Egipto, o sea, salir de la conciencia aprisionada de alma dentro de un mundo físico que no sabe qué es alma, cruzar el Mar Rojo, siguiendo la metáfora bíblica, es decir, que entiendas que existen otras dimensiones, que entiendas que tú eres un ser trascendente, y llegar a un estado llamado Israel. Y ese estado Israel es un estado de conciencia ya elevado en el que tú ya entiendes mucho acerca de la naturaleza de la realidad y puedes, a la vez de revelarlo, aplicarlo en tu vida para tener una vida plena, para tener una vida feliz, para tener una vida fácil, incluso dentro de desafíos. Cuando digo fácil no quiere decir exenta de desafíos. Y cuando digo feliz no quiero decir exenta de desafíos. Claro. Porque se puede ser feliz como estado de ser, pero a la vez tener desafíos y desafíos duros. Lo que ocurre es que los vas a vivir y los vas a llevar con una sabiduría que te va a permitir contemplarlo de otra manera. Entiendo. Vivirlo de otra manera. Ok. Todo esto es es el hecho de que no seamos conscientes de esa capacidad que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Es porque lo hemos pactado así antes de nacer o porque hay algún tipo de interferencia de por medio que hace que no seamos capaces de ser conscientes de nuestra naturaleza soberana y creadora? Son las dos, otra vez. ¿Vale? Son ambas. Porque en el contrato de encarnación tú sabes que vienes a una realidad que está intervenida. Tú tienes tu objetivo, tienes tu propósito y tus metas. No es lo mismo propósito que metas. Las metas son hitos y el propósito es el que te dije, tomar conciencia de tu naturaleza. Pero es una naturaleza que esta en la que vivimos, intervenida por lo que los cabalistas llaman las fuerzas del mal. Vale. Pero las fuerzas del mal en realidad son, si viviéramos en un videojuego, diríamos personajes, algoritmos, que lo que hacen es procurar un entrenamiento de tu alma, como en un gimnasio, que te haga cada vez más fuerte. Te plantean los desafíos, la vida te plantea los desafíos a través de esas fuerzas. Vale. Y que bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero todo el mundo me está entendiendo. Es decir, que no hay que personalizarlo en un ser con cuernos y rabo. Vale. Hay que entender que se trata de inteligencia. Existen muchos tipos de inteligencia, de lo que llamamos fuerzas del mal, pero que en definitiva están al servicio del juego. Vale. Entonces, ¿eso representa que tiene que ser así? ¿O Tiene que es ser. porque en algún momento de la historia se ha intervenido y esas fuerzas del mal están teniendo quizás más poder del que deberían? Es que todo este show está siendo dirigido por el creador. Entonces, la inteligencia creadora única es la que da permiso. Estamos utilizando un lenguaje humano, que Claro. ya es muy limitado para decir que la inteligencia creadora da permiso. Lo estamos humanizando, no es correcto. Pero no nos podemos aproximar de otro modo a una metáfora para poder dar a entender este principio, ¿no? O sea, es un principio en el que desde el momento en el que se genera una dualidad, ya existe el potencial de dualidad. Entonces, en la dualidad sucede que tenemos frecuencias energéticas que están muy alejadas. Forma parte del diseño, es diseño. Vale. Ok. Has comentado la entidad está con cuernos. Yo había escuchado que esa entidad precisamente es, digamos, el amo y señor de esta 3D, esta Matrix. ¿Eso es así o son cosas? Porque claro, también si te pones a tirar del hilo, ¿no? Y te metes en la madriguera del conejo, vas sacando información y hay muchas veces que se contrarresta entre una información y otra. Sí. Es evidente que, y yo creo que no se le escapa a nadie, que este mundo es un mundo hostil. Es evidente. Es evidente que es un mundo en el que los desafíos son continuos, donde la manipulación de información es continua, donde suceden desgracias un día y otro también. Es evidente. Pero también es evidente que existe una posibilidad y un potencial en cada uno de nosotros de cómo reaccionar a esos estímulos que acabo de nombrar. Y ahí hay otra definición de libre albedrío. Porque libre albedrío ya no sería solamente cómo yo decido o qué yo decido entre la opción A, B o C, sino me viene un estímulo A, el que sea desde fuera, cómo yo reacciono emocionalmente. ¿Elijo reaccionar o soy reactivo y ya?
o soy reflexivo. Y esto es lo que los cabalistas llaman el segundo hijo. El segundo hijo. Claro, porque el primer hijo, cuando vemos en las escrituras el primer hijo, se refiere a esta reacción espontánea. Y dicen los cabalistas que la bendición recae sobre el segundo hijo. Que es esa reacción más controlada. Eso ¿no? es. El segundo hijo, donde tú tienes la reacción, te tomas tu tiempo, reflexionas, lo miras y entonces elaboras una respuesta adecuada. Vale. Y es la historia del segundo hijo y el primer hijo en la metáfora de la vida de Jacob y Esaf, los dos hermanos, los hijos de Isaac, donde se dice que la bendición recae sobre el segundo hijo. Leí una vez que para tener una mejor vida, según la Kabbalah, debemos encarnar las cualidades del Creador. No sé si esto es así o no. ¿Cuáles son esas cualidades? La cualidad fundamental sería el ser dador. El Creador solamente da. Por eso te decía antes que cuando se da ese salto de conciencia tan grande, ya no estás pensando en el deseo, ya no tienes el deseo de recibir para ti, sino el deseo de recibir para otorgar. Por eso el hecho de tener, por ejemplo, una sabiduría o un conocimiento, en mi caso, y hablo en primera persona y estoy seguro de que también todos los que difunden conocimiento lo creen así, cuando lo tienes que compartir. Claro. Lo tienes que difundir. Yo en mi canal de YouTube el otro día hice cuentas y tengo 930 vídeos. ¿Qué me dices? Wow. Desde el año 2014. Es decir, el compromiso de difusión ha sido brutal y lo sigue siendo. Y cuando me llaman de un podcast, yo normalmente voy. O sea, porque para mí es fundamental, porque es mi misión de vida. Claro. Difundir. Luego, quien quiera profundizar más, ya puede estudiar con más compromiso, formación y tal. Pero de momento la divulgación y la difusión está. Igual con los libros, igual con difusión. Entonces, es como te decía, es el propósito. Es el propósito lo que te mantiene aquí. Entiendo. Hay personas que no están en esa, digamos, esa labor de compartir y de dar. Sin embargo, tienen una muy buena vida. ¿Qué está pasando ahí? Hay gente que no tiene las cualidades del creador, ¿no? La de dar y otras más, ¿no? Que pueda tener. Sí. Pero todo les va bien. O sea, ¿eso cómo encaja una cosa con la otra? Es muy interesante esto que me dices, porque aquí hay dos temas. Y es que la vida te los hace ver a ti, te los pone delante como una tentación. Vale. Como, del lado oscuro. Claro, para hacerte contraste diciéndote, mira, siendo malo también te puede ir bien. Y es cierto que siendo malo te puede ir bien, porque el Talmud dice que Dios te ayuda incluso si quieres hacer el mal. Porque no juzga, porque la inteligencia creadora, en un mundo dual, es que en un mundo dual tú puedes estar en este lado o en este. Es dual. ¿Dónde eliges estar? Que a una persona haciendo el mal le vaya bien económicamente o financieramente, sí, pero ¿dónde quieres estar tú? La vida te lo pone como tentación. ¿Ok? Y luego hay otro tema más profundo, que es que esa persona que hoy aparentemente le va muy bien, todavía no terminó su vida. Vamos a ver. Vale. ¿Se rinde cuentas de alguna forma cuando mueres? Te rindes cuentas a ti mismo. A ti mismo. Te rindes cuentas a ti mismo. Y te arrepientes de todo aquello que te das cuenta que era lo más importante y a lo que no le prestaste atención. ¿En qué perdiste tu tiempo? Okay. O sea, el principal el principal activo de este mundo es el tiempo. Vale. Que se te regala para poder darte cuenta de tu lado trascendente, de tu esencia trascendente. ¿Y cuando se termina la partida, puedes repetir o no? Cuando se termina esta partida, sí, puedes repetir, pero solamente si es para venir a ayudar a otros, a despertar. Corres un riesgo y es que como el contrato exige olvido, sí, en ese olvido tú puedes empezar a transgredir y generarte tikkun, generarte karma. Es un riesgo muy grande. Pero se supone que las almas que son muy elevadas y deciden venir es que tienen la suficiente potencia álmica como para no caer. Entiendo. Pero normalmente cuando ya has pasado una lección no repites, porque no tiene sentido, tienes que pasar a otra cosa. Vale, has hablado del tikkun. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro tikkun? Tikkun es una palabra hebrea que significa rectificación. Por lo tanto, tikkun es ¿qué he venido yo a rectificar? Otra vez, las 3 o 4 lecciones en la vida importantes te van a decir que has venido a rectificar. Cuando tú tengas un gran contratiempo en la vida, sí, vas a entender que tienes que rectificar. Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Venga.
Hace poco tiempo yo hice unas declaraciones en uno de los podcasts a los que me invitan, donde hablo de un tema que es muy sensible. No voy a decir qué tema es, pero solamente para que se vea el ejemplo. En ese tema que es tan sensible, yo me expreso de una manera muy explícita, como siempre hago, pero no tengo en cuenta a lo mejor la sensibilidad de quien me pueda estar escuchando. Es decir, la mayoría de personas me van a entender sin ningún problema, pero siempre va a haber personas que cuando hablan muy claro, lo que tú estás diciendo no les va a ir bien. Entonces se genera una ola, digamos, de negatividad y tal. Entonces, para mí eso es una lección, porque forma parte de mi ticún. Es decir, yo tengo que entender que yo no le tengo que gustar a todo el mundo. Claro. Y ya lo tengo bien entendido. También tengo que entender que tengo que ser muy preciso con el lenguaje. Y tengo que hacer un esfuerzo, cada vez que contesto una pregunta, de ser extremadamente preciso. Es un ticún del lenguaje. Entiendo. ¿Comprendes? Sí. Pensar muy bien la respuesta, no porque no quiera desagradar, porque al final es inevitable, sino porque favorece mucho mejor la difusión de los que sí están dispuestos y conjuras de alguna manera situaciones que pudieran ser contradictorias. Entonces, evitando incoherencias, evitando contradicciones, te facilita muchísimo la comunicación. A través de la fecha de nacimiento, ¿tú puedes saber cuál es tu ticún? Sí. También puedes saberlo. Claro, de hecho te estaba hablando de eso, que en mi metodología, la metodología ARD, sí. Que forma parte integral de la mentoría T9 en mi escuela, digamos que es el programa estrella, es una mentoría muy potente. Ahí enseñamos cómo se desarrolla este aspecto, entre otros muchos, ¿no? Pero este que tú estás, que te estás refiriendo a él, de desarrollar lo que se llama el DAP, diagrama de arquetipo de la personalidad, basado en tu fecha de nacimiento. Entonces, surgen 13 posiciones y esas 13 posiciones tienen dentro 13 números distintos. Y vas a entender, por una lectura, con tu motivo de consulta actual, con tu contexto actual, siempre muy importante, igual que en los sueños, ¿recuerdas? Sí. O sea, no son entelequias, es vamos a ver tu contexto y qué problemática estás teniendo y qué dificultad. Vamos a ver si tiene esto sentido dentro de tu ticún, y lo tiene. ¿Y todas las personas que nacen el mismo día tienen el mismo ticún? No, pero sí tienen unas tendencias y unos potenciales que apuntan hacia el mismo colorido o tipo de conflicto. Pero también hacia el mismo colorido o tipo de virtudes. Ok. Porque la gran revelación que se hace es convertir la necesidad en virtud. O convertir el límite en virtud. Entiendo. Te quería preguntar también, Raúl, por las letras hebreas, porque he visto que es un tema importante dentro de la Cábala. ¿Qué son? Bueno, ya sé que son las letras hebreas, pero ¿cómo se utilizan? ¿Para qué sirven? Bueno, para empezar tenemos que decir que las letras hebreas no son simples letras. Y el alfabeto hebreo, alefato, en este caso, porque es Aleph, Bet, Gimel, alefato, no es un simple alfabeto o alefato, sino que en realidad, para los cabalistas, ya desde el primer tratado de Kabbalah, o de los primeros, que es el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, atribuido al patriarca Abraham, es el manual de computación, de programación de esta realidad. O sea, si viviéramos en un videojuego, el código de computación que computó el videojuego y todo lo que contiene y todos sus potenciales de desarrollo y algorítmicos sería a través de letras hebreas. O sea, que tienen una carga energética, ¿no? Informacional. Informacional. Fundamentalmente informacional. Porque previo a la energía está la información. Entonces, es muy importante entender esto porque entonces entendemos las definiciones que los cabalistas nos dan sobre las letras hebreas. Pues que las letras hebreas son recipientes de inteligencia divina, que las letras hebreas son, potenciales de desarrollo de cualidades, que todo está construido de letras hebreas, que son los ladrillos de la creación. Wow. Todo eso son metáforas que han utilizado los cabalistas cuando no existía el símil del videojuego, que es el que a mí más me gusta, claro, porque es contemporáneo, porque todo el mundo lo entiende y porque para mí es lo más el modelo explicativo de la realidad que más se acerca a lo que vivimos hoy. Un modelo que puede quedar caduco en 10 años o 20, pero de momento es el modelo
Es el modelo que me sirve Ok. como metáfora. ¿Y tiene algún tipo de relación con la geometría sagrada? Porque por lo que yo tengo entendido, esta realidad, esta 3D que estamos viviendo, está compuesta de geometría. Es completamente cierto. Y de hecho la geometría, fíjate, me viene a la cabeza el libro de Juan de Herrera, ¿no? El discurso de la figura cúbica. Juan de Herrera fue el arquitecto del monasterio del Escorial, Okay. que era un grandísimo iniciado en conocimiento oculto. Y yo cuando leí el discurso de la figura cúbica no entendía nada. Parecía que estaba hablando en otro idioma. Pero cuando ya empecé a estudiar cábala y integré conocimientos cabalísticos, entendí también. Empezaste a verle Claro, el sentido a todo, ¿no? Claro, porque en realidad se trata de una construcción, otra vez, a base de, hoy diríamos, algoritmos, Ujú. polinomios algorítmicos que lo que hacen es que generan eventos, generan objetos, es como Matrix, generan lo que tú quieras. Ujú. No sé si recuerdas en la película Matrix, cuando Morfeo empieza a leccionar a Neo y lo lleva a un sitio llamado el constructor. Se Sí, enchufa, sí, ¿te acuerdas? una parte blanca, ¿no? Bueno, pues es que estás en el constructor y puedes construir lo que quieras. Wow, wow. Y eso sería a través de las letras hebreas. A través de las letras hebreas. ¿Y cómo se utilizan exactamente? ¿Tienes que meditar sobre ellas o tienes que dibujarlas o tienes que Todo eso. expresarlas? ¿No? Porque yo sé que al final la voz, ¿no? La palabra es creadora. Todo eso y mucho más. Se puede meditar sobre ellas individualmente o en combinaciones de letras hebreas llamadas nombres de Dios. Es decir, los nombres de Dios son combinaciones particulares de letras hebreas, normalmente de 3 letras. Las combinaciones más conocidas de grupos de 3 letras llamados nombres de Dios son los famosos 72 nombres de Dios. Ujú. Pero hay otros nombres de Dios que nos enseñan los cabalistas y que también tienen ese potencial de actualización del alma, ¿no? Porque en realidad lo que estás haciendo al trabajar con letras hebreas es actualizar tu alma, activar, encender en tu alma esas letras, que son esas cualidades, esos potenciales, para que tu percepción de la realidad también se amplifique y también se actualice. Vale. Eso es lo que está sucediendo. Es un proceso de actualización individual. Entiendo. Lo que ocurre es que tu proceso de actualización individual contagia, porque estás unido al resto de chispas de alma de la creación, a toda la creación. Por eso los cabalistas dicen, eleva siempre todo lo que tengas a tu alrededor. Pero eso empieza por el trabajo individual. ¿Eso sería lo que se llama expandir la vasija? La vasija o el cli es un término cabalístico hebreo que está hablando del alma. Se está refiriendo a tu alma. Es decir, tu recipiente, cuanto más expandido, mejor, porque tu nivel de percepción será muchísimo más profundo. Y esa profundidad es lo que te va a llevar a tener una vida más sabia, no exenta de desafíos, pero más sabia, y que te va a proporcionar las claves para que puedas también interpretar e identificar cada una de las señales que la vida te da y poder traducirlo en algo útil para tu vida. Me estoy refiriendo a las señales que todo el mundo puede ver y percibir en su vida, sí, y que muchas veces no saben interpretar o buscan interpretaciones genéricas que, insisto, no sirven, porque lo importante es el contexto de cada uno. Exactamente igual que los sueños. Para mí los códigos de interpretación de los sueños son los aplicables igual a la realidad, porque para mí vivimos en como en un sueño igual. Entonces, todo lo que yo enseño a la hora de interpretar sueños sí. es válido a la hora de interpretar señales en la realidad. Vale. ¿El hecho de expandir esa vasija es con el objetivo de ser capaces de contener más luz o sostener más luz o no? Exacto. El hecho de expandir esa vasija te permite que puedas recepcionar más luz, y esa luz viene de la fuente última, que en Kabbalah se le llama el Or Ein Sof, o sea, la luz del infinito. El Ein Sof es el infinito. Y a la hora de recepcionarla, sostenerla, pero también hacer que circule a través de ti y tú revelarla. O sea, lo que te permite la vasija es revelar la luz que viene del Or Ein Sof. Pero no para acumularla tú ni quedártela tú, sino para revelarla. ¿Cómo se revela? A través de las enseñanzas
a través de la divulgación, a través de la difusión, porque todos tenemos un divulgador dentro. Cada vez que tú estás enseñando un secreto de la realidad a alguien, le estás dando luz. Eso se llama revelar luz. Y de ahí viene la principal definición de éxito para mí. Para mí el éxito es que sepas revelar luz de cada situación. Qué grande, qué grande. ¿Se puede hacer más pequeña la vasija? No se puede hacer más pequeña la vasija. ¿O vaciar de luz? No se puede hacer más pequeña la vasija, pero sí puedes encontrarte con lo que se llama en cábala clipot o caparazones, que hacen que haya sectores de tu alma, por decirlo así, a los que la luz no llegue o no llegue en la medida adecuada, y entonces eso lo que causa son desequilibrios en la personalidad y en tu forma de percibir la realidad. Pero es que hasta incluso los desequilibrios están previstos en el juego, porque partiendo de un desequilibrio es como tienes que iniciar esta carrera. Vale. Uno o varios desequilibrios. Para que te hagas una idea, esto es como iniciar una carrera de maratón con una mano atada y a pata coja. Vale, ok. Y compitiendo contigo mismo, en realidad. Porque los otros te sirven de contraste. Los otros son ellos siendo ellos. Existen y son ellos siendo ellos. Pero en tu conciencia, los otros son lo que para ti son los otros. La conciencia que tú tienes de los otros. Vale. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces es muy importante el contraste que te puedan hacer, las señales que te puedan aportar, pero todo eso siempre tiene que tener un objetivo, y es la revelación que tú seas capaz de hacer de luz a raíz de esos contrastes que recibes. Porque en esta vida se aprende por contraste. Ok. ¿Qué papel juega el ego dentro de todo esto? Fundamental. Porque creo que es en un libro de Radberg que habla sobre ego, lo llama Satán, ¿puede ser o no? ¿O estoy confundido? No, ego y Satán no son lo mismo. ¿No? Vamos a ver. Como yo lo entiendo, el ego es la personalidad de supervivencia que tú vas construyéndote con unos potenciales que son los potenciales originales que vienen en tus cualidades de fecha de nacimiento y todo, y que están firmados en el contrato. Vale. Con esos potenciales tú empiezas a construir tu personalidad. Y a medida que vienen estímulos a tu vida y haces caso a la descripción de la realidad que las figuras de autoridad te hacen y que tú crees a pie juntilla, tus padres, profesores, etcétera, los condicionamiento, ¿no? Condicionamiento. Entonces tú te generas una percepción, una banda perceptiva de la realidad. Esa banda perceptiva de la realidad obedece a que hay un perceptor de la realidad. Hay alguien que está percibiendo. Ese quien percibe es el ego. A medida que se amplía la banda, el ego pierde fuerza. Vale. Pero el proceso en el que el ego pierde fuerza, pero siempre ha de mantenerse porque es necesario para vivir aquí, ese proceso se llama el proceso de iluminación, el proceso de crecimiento personal o el proceso de despertar. Entonces, ¿el ego es necesario? Es necesario. ¿Por qué? Pues porque yo necesito, en esta realidad, poder tener un carnet de identidad y un nombre para poder ir a abrir una cuenta a un banco, o para poder tener un carnet de conducir, o sí, para ser funcional, ¿no? O para ser operativo. Esta realidad es operativa y necesitas herramientas que te faciliten la operatividad. Pero utiliza todo lo operativo para poder revelar luz. Vale. Los cabalistas esto lo tienen muy claro. Ellos no huyen de la materia. Ellos se quedan en la materia, se bajan al barro, se pringan en el barro y aprenden de cada situación. Ellos no huyen de las dificultades. Entiendo. Ellos te dicen, las dificultades son una oportunidad de revelar luz. Ahí, una vez leyendo también acerca de todo esto, decía que cuando tengas dificultades, que le pidas al Creador más. Sí. ¿No? El Talmud dice, Dios está donde están tus problemas. Ah, qué bueno. Supongo que es a través de los problemas como llegas a conectar más con Dios. Necesariamente. Al principio, necesariamente a través de los problemas. Pero ya andada una parte del camino, a los problemas hay que acompañarlos con estudio. Vale. O sea, para mí la herramienta fundamental es el estudio. Porque el estudio te transforma tu percepción, te abre la banda perceptiva de realidad, que hablábamos antes, y el estudio para mí es la herramienta fundamental, porque el estudio te da conocimiento y el conocimiento te permite acceder a herramientas
que te facilitan la vida. Entiendo. Y que te dicen cómo actuar, cómo no actuar, qué es lo que provoca una cierta actuación tuya, etcétera. O sea, te dan muchas posibilidades. Claro, te están dando más visión sobre el mapa. Te están dando más visión sobre el mapa y te están dando sobre todo una caja de herramientas brutal. Claro. Para poder realizar tu propósito. Okay. Volvemos a lo mismo, que es tomar conciencia de tu naturaleza trascendente. Entonces no sería cuestión de intentar disolver el ego. No. Vale. El ego es muy necesario porque es operativo. ¿Y por qué hay tantas corrientes que inciden tanto en la disolución del ego? Ay, yo qué sé, pregúntaselo a ellos. No tengo ni idea. Qué bueno. Ellos sabrán. Qué bueno, qué bueno. Pero es algo bastante común. Pues sí, parece ser bastante común, pero yo esto de disolver el ego, disolver el ego hasta cierto punto. O sea, el ego es operativo. Ok, vale, me quedo con eso. Raúl, si tuvieses que decirle a alguien, oye, mira, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres empezar a vivir diferente? ¿Quieres empezar a vivir mejor? Haz esto, esto y esto. Al final yo lo que quiero con estos programas, ¿no? Es que la gente que está viendo el podcast se salga con herramientas que digan, vale, voy a empezar a accionar, voy a empezar no sé, a meterle acción, valga la redundancia, Sí. a mi vida en tales aspectos para, oye, evolucionar. Hombre, yo siempre digo que no soy nadie para dar consejo. Vaya por delante. Okay. Pero ya que me lo pides, venga, yo te diría que es: intenta contemplar los desafíos que tienes desde otro punto de vista. Intenta entender, como decía la película de Matrix cuando va a ver al oráculo, el niño con la cuchara, intenta comprender la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que no hay cuchara. Es que eso es una volada de cabeza, ¿eh? En el sentido de utiliza todo lo que tu realidad te pone a tu alcance para revelar luz de cada situación. Es lo que te dije antes. Entonces tendrás éxito. Pero el éxito no se mide en dinero, no se mide en propiedades. El éxito se mide en cuánta luz eres capaz de revelar. Escucho mucho hablar también, Raúl, del nuevo paradigma, ¿no? Y hay, bueno, también corrientes y tal que dicen que a partir de 2027 se abre un nuevo paradigma, que de hecho ya estamos transicionando hacia eso. ¿Cómo lo ves tú? Pues lo veo... Vamos a ver, tiene un sentido desde el punto de vista humanidad, desde el punto de vista global, pero es que para mí es más importante el punto de vista individual, vale, que el global. Porque para mí, en mi cosmovisión de la realidad, la vida individual es la prioridad, que si la vives con coherencia y con sabiduría y con compromiso, causa inevitablemente un impacto en lo global, porque todo está unido. Y como todo está unido, como todo es unidad, claro, todo lo que tú hagas para ti tiene un impacto positivo en la comunidad, o sea, en la globalidad. Entonces, hombre, poner una fecha es muy difícil. Lo que sí se puede poner es un rango. Y un rango que tiene que ver además con un proceso personal. Es decir, yo lo que sí invitaría a todos los que nos escuchan es a decir, vamos a ver, en mi vida, hoy, ¿dónde siento que está mi Mesías interior? Aquel que está en dificultades y aquel que puede hacerse con un conocimiento que le permita vivir las situaciones de otra manera. Y qué duda cabe que dentro del diseño del juego está previsto que en esta época haya un despertar masivo de conciencia. Pero lo que yo estoy diciendo es no nos fijemos en el despertar masivo de conciencia, porque entonces nos olvidamos de nuestro despertar individual de conciencia. Ok. Vamos, que esto es más un juego individual. Es individual, es multijugador, pero es individual. Y el hecho de trascender todo eso es lo que tiene un impacto en el colectivo. Exacto. Entiendo. Vale. Raúl, estamos cerca del final. Se me está haciendo súper rápido, la verdad. Escuché una vez hablar del pan de la vergüenza. Sí. Okay. ¿Qué es exactamente el pan de la vergüenza y qué impacto tiene eso en nuestra vida? Bueno, el pan de la vergüenza es una metáfora que utilizan los cabalistas para intentar explicar el sentido de por qué existe este mundo y por qué encarnamos en este mundo. La metáfora es la siguiente. Nuestras almas viven en un lugar llamado el Gan Eden, el Jardín del Edén, otra dimensión paralela, en la que no les falta de nada, lo tienen todo, porque el Creador se lo da todo.
llega un momento en que sienten vergüenza de recibir todo y no poder devolver nada al creador. Entonces le piden al creador, por favor, dame la oportunidad de poder devolverte algo y de también ser dador como tú eres en un entorno. Y entonces le piden al creador que genere un entorno dual para poder ser como el creador, o sea, dar y a la vez poder devolverle al creador con los méritos generados aquí, desde el olvido, todo lo que el creador les da allí de manera completamente ilimitada. Ese es el pan de la vergüenza. Entonces, recibir sin ningún mérito, eso es el pan de la vergüenza. ¿Y tiene algún tipo de carga negativa eso? Carga negativa, ninguna. Carga educacional, mucha. Porque, en definitiva, tú lo que estás es pendiente en este mundo, cuando entiendes este principio, de que todo lo que hagas genere un mérito. Vale. Es decir, que no hay que dar nada por sentado, que las cosas buenas que te vienen en la vida, no hay que pensar que me vienen porque yo soy muy guay y porque soy el mejor, sino porque algo bueno habrás hecho. Es decir, es una ley de causa y efecto. Quizás no hiciste algo bueno hoy, pero hace 3 años quizás te encontraste con alguien, le dedicaste tu tiempo y hoy la vida te está premiando. Entiendo. Entonces hay que entender que el generar mérito es, de hecho, una de las mayores herramientas de crecimiento para los cabalistas. Me llevo el tema de la cábala a las relaciones, Raúl. La cábala nos indica también cosas que debemos, digamos, tener en cuenta de cara a las relaciones que podamos tener con, digamos, con el sexo opuesto. Sí, muchísimo. De hecho, yo sostengo, por experiencia propia y por experiencia de miles de casos de consulta que llevo viendo desde hace 15 años, que la relación, el vínculo relacional más completo a la hora de los desafíos que te plantea la vida es la pareja. Porque lo tiene todo. Te hace espejo, ¿no? Pero es que lo tiene todo. Tiene la convivencia. Tiene la faceta amantes, la sexualidad. Tiene la faceta afecto. Tiene la faceta la familia política y la otra familia política. Tiene la faceta, a veces, socios. Tiene la faceta hijos, de tener hijos. O sea, es una relación completísima que te permite crecer muy rápido si eres capaz de ver los desafíos. La mayoría de personas, cuando se encuentran dificultades en su pareja, lo que hacen es cortar definitivamente e irse a otra cosa. Salir corriendo. Y mi consejo es, y aquí lo digo por experiencia, siempre hay que observar, hay que intentar aprender y hay que intentar ver que los desafíos, que la pareja te hace de espejo, como tú muy bien decías, que es el espejo perfecto, que es el espejo con el que más tiempo pasas y que por tanto es el que te va a reflejar aspectos de ti que tienes que superar, que tienes que mejorar. Entonces, no hagas una culpabilización individual hacia el otro, sino que el otro tendrá que mejorar sus cosas, la convivencia y todo. Yo no estoy eximiendo al otro de su responsabilidad. Claro, sí. Pero en lo tocante a ti... Mira para adentro. En lo tocante a ti, o sea, una cosa es que pongas límite, que el otro se tenga que mirar cosas, pero en lo tocante a ti es muy importante que veas este tipo de desarrollo que te puede facilitar esa otra persona que tienes delante. Entonces, es una relación para mí fundamental. Y para la cábala es muy importante porque es una combinación de energía. Es un curso acelerado de ascensión de conciencia. Ok. Eso es la pareja. ¿La cábala tiene parte predictiva o no? No predictiva, de hecho está en contra de toda predicción, porque los cabalistas ya intuían lo que luego la física cuántica nos ha enseñado, y es que el observador colapsa la realidad y que tus creencias colapsan la realidad. Por eso es tan importante no acudir a adivinadores o predictores de futuro, porque entonces le estás cediendo tu poder a otro de que observe un futuro para ti que a la postre se va a realizar. Ah, sí, ¿no? Tiene efecto Pigmalión. Claro. Y los cabalistas están absolutamente en contra de eso. Vale. Pero sí tiene, en la cábala sí que hay un efecto, o sea, un estudio para analizar el potencial dentro del estudio de tu alma, del tikkun y de tus cualidades. Entonces, eso ya te da muchísima información y te deja una libertad para que seas tú quien elija los caminos. Pero nunca te dice, no, con esta persona vas a cortar. No, bueno, va a venir un hombre a tu vida que no sé qué.
Depende. O sea, los cabalistas plantean potenciales, pero nunca una certeza en cuanto al futuro de nadie. Entiendo. Raúl, vamos a tener que dejarlo aquí. Se me ha hecho cortito. Ojalá que podamos hacer una segunda entrevista en la siguiente temporada de Creadores de Realidad. Y tengo una cosita para ti. Ay, no me digas. Es un pequeño detalle de nuestro patrocinador Biofarma. Muchas gracias. Espero que lo disfrutes. Son suplementos ¿Lo puedo de abrir? omega 3. Sí, adelante. Tienes ahí 2 botecitos de omega 3 muy bueno. Gracias. Y qué bueno. ahí Maravilloso. Ahí te lo llevas. Muy amable. ¿Dónde te encontramos, Raúl? Si alguien quiere contactar contigo, si alguien se quiere formar contigo, ¿dónde puede ir? Pues en mi página web, arquetiposraulduran.com. En Google o en los buscadores pones Raúl Durán o Raúl Durán Cábala y ahí voy a aparecer. En Instagram, Raúl Durán Cábala. Bueno, YouTube igual. Ahí voy a estar. Dispuesto siempre y con los brazos abiertos para recibir a todo el mundo que quiera comprender un poquito mejor la naturaleza de esta realidad. Bueno, estupendo, Raúl. Pues un placer enorme tenerte en el podcast y nada, espero verte pronto. El placer ha sido mío, Víctor. Gracias. Gracias.